Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición. Camino al regionalismo. Fortalecernos como región nos hace más competitivos a nivel global. La tendencia al fortalecimiento regional con objeto de desarrollar una mejor competitividad a nivel global es la temática a tocar en el panel 3, Camino al regionalismo. Nos acompañan el doctor Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Es consultor especializado en proyectos ferroviarios de carga y pasajeros. Doctorado en Administración de la Universidad de Brigham. Licenciatura en Administración de Empresas. Colaboró en los proyectos de libramientos ferroviarios de varias ciudades de la República Mexicana, entre ellos Celaya, Córdoba, Irapuato y Morelia. En el gobierno del estado de Guanajuato fue consultor externo y participó en el proyecto Tren Interurbano de Pasajeros de Guanajuato, así como consultor externo para Kansas City Southern de México y para el Centro SST de Michoacán. Bienvenido al doctor Iker de Luisa Plazas. El día de hoy también nos honra con su presencia Silvia del Carmen Treviño Medina, directora de Relaciones con Gobierno Públicas e Industriales de Honda de México. Es ingeniera química y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría y posgrado en Comercio Internacional. Fundó sus empresas Aduaneros Mexicanos S.C., Vinil y Lectura Digital S.A.D.C.B. y la Asociación Nacional de Fortalecimiento Municipal y Apoyo Comunitario. Participó en la reestructuración del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, directora general de la industria en la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental en la Semarnat. Desarrolló la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable. Bienvenida, Silvia del Carmen Treviño. También es un honor que nos acompañe el maestro Óscar Vega Pérez. Es economista con estudios de maestría en Desarrollo Sustentable en Inglaterra en la University of East Anglia. Sus inicios profesionales los desempeñó en el sector público, destacando ser coordinador de estudios económicos del Gobierno del Estado en Querétaro. En el sector privado fue consultor en temas económicos y ambientales. Actualmente es socio en 4 diferentes sociedades mercantiles con operaciones en 5 ciudades de la República Mexicana. Sus principales unidades de negocio se encuentran en las industrias de salud, medios de comunicación y bienes y raíces. Su premisa es promover proyectos y empresas para generar valor y desarrollo en su entorno. Apasionado de los negocios y busca siempre opciones. Bienvenido, maestro Óscar Vega Pérez. El día de hoy también es un honor presentar al licenciado Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración con especialidad en Finanzas. Fungió como secretario particular del gobernador Vicente Fox. Estuvo al frente de la Subsecretaría de Atención a las MIPYMES, titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, miembro del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, del Consejo Consultivo del Colegio de Economistas de Guanajuato y del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas. Gracias por su presencia, secretario. Como moderador de este tercer panel nos acompaña Samuel Campos, vicepresidente primero de SEBRE en el Bajío. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Buenas tardes. Hablar de regionalismo a veces nos lleva a hablar también del opuesto, y es el aislamiento. La historia nos ha mostrado que las regiones, los países, los estados que se aíslan tienden en algún momento a fracasar. Y tenemos casos tan antiguos como el de China detrás de una muralla, o más recientemente el de la República Democrática Alemana detrás de un muro. Ambos esquemas en su momento fracasaron. La República Democrática Alemana, después de la caída del muro, sufrió un proceso muy arduo y difícil para integrarse a la República Federal Alemana, y sin embargo, una vez integradas, tenemos una de las economías más bollantes del mundo. Está claro que el regionalismo trae beneficios para aquellos que lo integran, y está claro que en México y en el continente
ese regionalismo también ha dado claras muestras de funcionar. Tenemos el Tratado de Libre Comercio que ha integrado económicamente una región que por momentos parecía completamente disímbola, sobre todo desde la parte mexicana y con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Y sin embargo, a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio se han ido dando muchos elementos que permiten establecer un marco más igualitario entre las naciones, igualitario económicamente hablando, ¿sí? Tenemos, por no ir más lejos, el caso de la Unión Europea, donde la integración regional ha sido prácticamente completa hasta llegar al uso de una moneda común, la eliminación de pasaportes de trabajo, cuestiones que en algún momento dado tendrán que aplicarse también. La región del Bajío no es la excepción en esto. La región Bajío, compuesta principalmente, y hablando en términos económicos, de 4 estados, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, se ha consolidado en el país como la región de mayor crecimiento en los últimos años, eso es indudable. Es el clúster automotriz de México, es la región que a nivel nacional va a producir o ya produce más automóviles y lo seguirá produciendo en los años por venir. Esta integración se ha dado más por la concatenación de eventos, por la llegada de armadoras, por el flujo constante de inversiones, que por, me parece, y ahorita los panelistas me podrán corregir, que por una estrategia consolidada de los 4 estados, ¿sí? Sin embargo, la integración ya está. El ver al Bajío como una región económicamente altamente productiva ya está, ¿sí? Teniendo este hecho en la mesa, es ¿qué vamos a hacer ahora? Y uno de los temas que más llaman la atención, uno de los temas que siempre son recurrentes cuando llegan empresas es el tema educativo. ¿Qué hacemos con la educación? Y aquí me gustaría preguntarle a Óscar, ¿cómo ves tú el tema de la integración educativa, el esquema que tú manejas de un corredor central? Plantea, entre otras cosas, temas relacionados con la educación. Me gustaría saber cómo ves tú el tema de la integración educativa en el Bajío. Sí, gracias, Samuel. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Justamente en este panel que me parece muy apropiado con respecto al tema regional, de la regionalización, es importantísimo entender que la unión hace la fuerza y que tenemos que avanzar hacia unir territorios, empresas y personas. Esta unión hará justamente que los beneficios y los potenciales beneficios, logros que pudiéramos tener en conjunto, pudieran generar esta sinergia y dar una prosperidad y garantizar condiciones de vida mejores para los habitantes de nuestra región en los próximos años. Atendiendo tu pregunta, Samuel, con respecto a la educación, desde el Corredor Central de México, y antes de explicarles qué es el concepto del Corredor Central de México, integramos un tema de educación precisamente dentro de lo que llamamos una línea de trabajo que es el ecosistema empresarial y clústeres. Ahí vemos justamente que por un lado hay mucha llegada de inversión, pero por el otro lado las empresas están padeciendo en lo que se refiere a su búsqueda de personal y de personal calificado, y a veces hay una escasez de mano de obra, y también eventualmente las universidades están expulsando muchas carreras que no necesariamente son las que el mercado requiere. Entonces, particularmente ahí, fíjate que hemos hecho alianzas con otras regiones del mundo, particularmente en España con el Corredor del Henares, y en el caso de Alemania con la región de Baden-Württemberg, donde específicamente estamos trabajando en programas de formación dual, es decir, que no necesariamente tengamos que esperar que los chicos salgan de la carrera para darles trabajo y empezarlos a reclutar, sino que desde la carrera, desde las formaciones prácticamente de niveles medios, de educación me refiero, se empiecen a incorporar en el ámbito laboral y justamente con programas muy dinámicos donde las empresas enseñan lo que son sus procesos productivos y se los enseñan a
a los muchachos de secundaria y de preparatoria y de universidad, ¿no? Entonces, en este tema, desde el Corredor Central de México, una de las propuestas que hacemos es una adaptación del sistema, del modelo dual de educación, trayéndolo al mercado mexicano, y este programa como tal lo estamos trabajando con la Asociación de la Industria Alemana, que es una asociación que comprende a más de 35 asociaciones industriales en Alemania y que tienen mucha experiencia en el asunto de la educación dual. Entonces, es un tema ya muy particular. Gracias, Óscar. Me gustaría ampliar un poquito. Tú visualizas de repente programas educativos compartidos entre estados, es decir, y a través de estas asociaciones con Alemania, con España, que pudiera darse un programa que funcionara por igual en San Luis que en Querétaro, que en Aguascalientes o en Guanajuato. Desde tu visión como México Central, ¿lo alcanzas a ver así? ¿Lo puedes ver así? Sí, definitivamente como región empiezan a desvanecerse los límites geopolíticos y particularmente los límites geopolíticos nos presentan ataduras desde el punto de vista no solamente práctico, sino también de intereses y de movimientos que no necesariamente atienden a las necesidades de mercado. Entonces, cuando hablamos de camino al regionalismo, que es el tema central de este panel, tenemos que entender que parte de la política pública y de la agenda de desarrollo de nuestra región se tiene que abordar con un papel preponderante de la sociedad civil, y de la sociedad civil también muy empoderada con el sector empresarial. Quizá ustedes han escuchado la frase que sobreviven aquellos que se adaptan, y la realidad es de que son más exitosos aquellos que se organizan, y en las organizaciones empresariales creemos que podemos dar esos pasos para organizarnos, trascender estas barreras geopolíticas y de administraciones públicas de 3 o 6 años para garantizar lo que son los requerimientos del mercado. Es decir, una empresa automotriz va a requerir técnicos de soldadura o técnicos de galvanizado y no los va a requerir por 3 años lo que dura una administración o 6 años lo que dura un sexenio, los va a requerir prácticamente por toda la vida de su proceso productivo. Y particularmente creo que aquí, cuando hablamos de este asunto que me comentaba Samuel, si lo veo yo con una cooperación a través de diferentes estados, sí lo vemos en el Corredor Central de México. Y en el Corredor Central de México apostamos a la cooperación entre los diferentes actores productivos que existen para garantizar justamente su propia, no supervivencia, sino garantizar su éxito y su desarrollo. Nosotros asumimos que, si bien, como tú bien mencionabas, lo que nosotros entendemos como el Corredor Central de México, que básicamente viene desde Polotitlán hasta Aguascalientes, vertebrando las carreteras 45 y 57, para nosotros y para muchos es el motor de México, sí también entendemos que esta narrativa no necesariamente está garantizada para los próximos 10 o 15 o 20 años. Tendremos que, desde la sociedad civil, desde los sectores productivos, desde los empresarios, buscar formas para garantizar y para potenciar justamente lo que todos queremos, que es, por un lado, ser más competitivos a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Por otro lado, garantizar bienestar para los habitantes de esta región, para nuestras familias. Y tercero, garantizar la sustentabilidad de nuestro entorno. Entonces, regresando a tu pregunta, por supuesto que lo vemos, el Corredor Central de México es una apuesta para iniciativas de largo plazo, de largo alcance, con mucha cooperación y por supuesto también donde exista gobernanza y donde exista innovación. Gracias, Óscar. Mencionabas un tema que me parece vital y que no me gustaría dejar pasar. Comentabas que este desarrollo, esta integración debe partir de la sociedad civil y de la empresa. ¿Cómo toma Corredor Central México ese liderazgo y cómo lo puede plasmar para beneficio del regionalismo en la zona? Mira, ya comentábamos justamente que
nosotros nos encontramos en una era donde el mercado básicamente es el que manda. Y a veces el mercado se distorsiona por aspectos o vaivenes políticos. Y particularmente no es un tema que podamos solos como sociedad civil o como grupos de empresarios. Necesitamos el apoyo y el pacto con los gobiernos de todos los niveles, el gobierno municipal, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Y la realidad es que actualmente esta iniciativa que se denomina Corredor Central de México se constituye como una asociación civil en donde participan grupos empresariales de los 4 estados en una primera instancia, pero pudiendo incorporarse 3 estados más. Estoy hablando del estado de Guanajuato, estoy hablando del estado de Querétaro, del estado de San Luis Potosí y el estado de Aguascalientes en esta primera fase. Y particularmente se pueden agregar el estado de Jalisco con la parte de Lagos de Moreno, que está prácticamente conurbada con León y con la parte de Aguascalientes, y también se están incorporando Hidalgo y se incorpora parte del Estado de México. Entonces, a través de esa asociación civil lo que pretendemos es generar, por un lado, un programa de desarrollo de largo plazo, hablemos de un 1840 o 1850, en donde particularmente delineemos proyectos estratégicos que benefician a los sectores productivos, pero también tienen un énfasis muy importante en el aspecto social y en el aspecto ambiental y de gobernanza. Y no solamente esto, sino que también es tiempo que nosotros como sociedad civil en México despertemos y no deleguemos esta responsabilidad de llevar la agenda de desarrollo solamente en los gobiernos. Es un tema que tiene que ser compartido, es un tema que lo hemos estado viendo ahorita con las tragedias del terremoto. O sea, no podemos aspirar a que el gobierno rescate a los damnificados y haga todo por sí mismo. Necesita el apoyo de la sociedad civil y necesita el apoyo de esos actores bien organizados y bien intencionados para sacar adelante estos temas. Entonces, por un lado, este programa de desarrollo de la región 1840 y también buscar los mecanismos a través, a lo mejor, de un fondo de financiamiento en donde podamos, como empresarios, hacernos de los recursos necesarios para, una vez identificados estos proyectos estratégicos y prioritarios, poderlos ejecutar. Entonces, básicamente es eso, con los pactos y los consensos a través de diferentes organismos, lo hemos podido hacer actualmente. El Corredor Central de México surge con la agrupación o la asociación de las Coparmex de estos 4 estados. Entre estos 4 estados, las Coparmex, nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos sentando, nos estamos entendiendo, y la idea es eventualmente ya incorporar de forma, aunque en la práctica ya lo estamos incorporando. Para darte una idea, Samuel, en el Corredor Central de México participan actualmente cerca de 9 clústeres de la región y estamos también integrando y en comunicación con cerca de 14 organismos empresariales. Adicionalmente a todo lo que tiene que ver con el sector académico, y por supuesto que aquí está Guillermo Romeo, que sabe del proyecto, se lo hemos presentado a él, al gobernador de Guanajuato, lo mismo pasa con el secretario y con el gobernador de Querétaro, lo mismo pasa con el secretario y el gobernador de San Luis Potosí y de Aguascalientes. En esta primera etapa son estos 4 estados y la idea es justamente trascender estas administraciones que básicamente sabemos que son de 3 o 6 años, y ir desvaneciendo estas barreras geopolíticas. Un caso particular es el tema de Toyota, que todos ustedes saben que se va a instalar en el estado de Guanajuato, pero tiene una colindancia directa con Querétaro y básicamente no reconoces ahí un tema de que pues, yo voy a trabajar en Toyota, puedo estar viviendo en Querétaro, trabajando en Guanajuato, y para mí eso no es irrelevante. Lo que me importa es justamente que tenga buenas vialidades, que tenga buena educación para mis hijos, que tenga una buena seguridad, que tenga un buen nivel de vida y pues particularmente todo lo que deriva alrededor. Muchas gracias, Oscar. Asumiremos que la única constante es el cambio y las cosas van a seguir cambiando. Hace 30 años era muy complicado ver que iba a haber un nivel de integración y regionalización tan grande en el Bajío, pero las cosas siguen cambiando. Algunos estudios dicen que para el año 2030 el 80% de los vehículos que circulan hoy en día en Estados Unidos van a ser obsoletos. ¿Por qué? Porque van a ser sustituidos tanto por autos eléctricos como por autos autónomos, la combinación de ambos, ¿sí? Esto implica prácticamente rediseñar un automóvil nuevo, ¿sí? Y
la conformación de la infraestructura productiva en la zona Bajío tendrá que cambiar también. Me gustaría preguntarle a Silvia, ¿cómo ven esta revolución, todo este cambio en el contexto del fortalecimiento de una región, de la región Bajío, para poder hacer frente a toda esta demanda de carros que va a venir del auto eléctrico, del auto autónomo, y que el Bajío como región pueda ser punta de lanza en México y referente a nivel regional o mundial? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Honda, si alguien invierte en tecnología es Honda. La opinión de ustedes siempre acaba teniendo un peso enorme en todo el tema de desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Buenos días. Perdón mi voz, pero aquí estamos. Gracias, Jorge, por la invitación. Es un privilegio para mí, antes que nada, pues estar compartiendo este panel con colegas tan sabios y con personajes que tienen tanto tiempo aquí, de los cuales yo aprendo no tan solo en este panel, sino cada día. Te agradezco, Jorge, por la oportunidad. Gracias también por esa flor tan grande que nos pusieron a Honda. Honda Corporation es una empresa que efectivamente me es un orgullo representar, porque va a la vanguardia de todo esto y no es lejos y desatinada de verdad esta pregunta. No tan lejos como el jueves, gracias al terremoto, partieron un equipo y una misión de Japón que vino a visitarnos del área de diseño de Tokio, y la gente de Ohio y de nuestro centro de desarrollo en Los Ángeles, precisamente analizando esta perspectiva en torno al cambio de mercado por la tecnología en autos eléctricos. Y quiero ser muy breve en un tema tan apasionante y tan fuerte, porque es un tema que conjunta el desarrollo económico sustentable de este país. Habiendo, como me presentaron y teniendo el privilegio de haber participado y tener la vanguardia en el tema de la estrategia y el programa especial de producción y consumo sustentable y de el desarrollo de la norma oficial mexicana 163, que es eficiencia energética automotriz para vehículos de más de 3,5 toneladas, de menos de 3,5 toneladas, te quiero comentar que lo que estábamos platicando ahorita en términos de la conjunción de esfuerzo industria-gobierno es muy importante. La norma 163 marca el vencimiento de una era muy técnicamente base para el repunte de lo que estamos hablando. Además que esta norma termina y estamos trabajando en la norma 163 para los siguientes años que el gobierno federal nos está dictando para el 2025. Tenemos un problema fuerte porque el impulso de la curva que nos lleva a alcanzar los límites máximos permitibles que nos dan únicamente con el desarrollo de la tecnología de autos eléctricos, híbridos o autónomos, o la combinación de ambos, nos lleva a tener un mercado del 77%, que cambia el mercado en 77% a autos híbridos o eléctricos de ahorita a 2025, algo que no es alcanzable. Eso no lo podemos lograr. ¿Qué estamos haciendo? Industria con gobierno. Lo que vamos a hacer, y estamos ahorita, as we speak, en este momento, en junta con todas las armadoras, porque todos los martes tenemos estas juntas larguísimas hasta la noche de análisis, estamos viendo cómo se puede alcanzar un índice NHTSA, que no es a lo mejor un término muy conocido con ustedes, pero que va de la mano con el desarrollo que tiene Estados Unidos, que ahorita marcabas. Estados Unidos va con EPA, que son estándares que a lo mejor son muy conocidos por algunos, no tantos, pero son índices de alcanzar con la tecnología el control de emisiones de CO2. En términos de esto, el mercado mexicano, en base a la infraestructura existente, como tú bien dijiste, en una región que está siendo líder en el continente para la industria automotriz, tomando en consideración la infraestructura existente y tomando en consideración lo que tecnológicamente en términos de inversión se puede alcanzar, hicimos una propuesta que tiene un gap muy pequeñito, como de un 14% para alcanzar NHTSA, y de esto alcanzar un término de EPA. ¿Cómo se va a lograr esto? A través de créditos automotrices, por la introducción de tecnologías eficientes, por la introducción de tecnologías tanto para el motor como para
el aires acondicionados con cambio de tecnología. Específicamente trayendo esta relación entre el gobierno federal y la industria, ¿cómo reacciona la industria? Lo quiero ir de atrás para a general a particular. Estamos tratando de ser congruentes en una propuesta unificada que tenga la coordinación entre la inversión y el desarrollo tecnológico. Vuelvo a repetir, inalcanzable en términos de lo que ahorita queremos o quieren alcanzar. Ni siquiera volviendo a invertir 2 o 3 veces, me atrevo a decir, lo que hemos hecho ahorita y el desarrollo que Toyota precisamente está haciendo también con tecnología para autos híbridos patentada, lo podemos alcanzar. ¿Cuál es la herramienta? Créditos. Honda de México. ¿Qué hace Honda México en ese sentido? En México, la infraestructura que actualmente tenemos es para transmisiones, para vehículos normales. Cambiamos la producción de la CR-V, como ustedes conocen, por la HR-V. Honda no tiene vehículos eléctricos ni híbridos actualmente en el mercado. Tuvo hace 2 años y planea traerlos, pero en función del desarrollo de la comunicación en la regulación con el gobierno mexicano. Los análisis, como te repito, fueron realizados en Tokio, en Ohio, en California, y ahora ya lo estamos haciendo con nosotros. En 2 semanas vamos a emitir una propuesta para alcanzar los límites que nos están haciendo a través de la cobertura para un mercado mexicano con autos híbridos eléctricos, haciendo una relación entre el desarrollo, la inversión y los años que nos pide la regulación, que al final de cuentas es con lo que tenemos que cumplir. Pero ¿qué pasa si lo alcanzamos? Vamos a tener un escenario de sueño en que lo alcancemos, porque de verdad es muy difícil, más no se puede. ¿Qué hacemos si no hay infraestructura tampoco en el país? ¿Qué inversión se requiere? Las electrolineras que existen en Estados Unidos cubren un 78% del mercado de producción y de consumo en los Estados Unidos. Nosotros apenas tenemos 38 electrolineras públicas, las demás son privadas. Y no están establecidas ni siquiera a lo largo y ancho de la República, ni en la región de Bajío, ni en el norte, ni en California. Algunas están en la Ciudad de México y muchas están, pues, puestas en esta forma. Ya estamos trabajando también como industria con la CONUE, con la Secretaría de Energía, con la CFE, para poder ampliar esta infraestructura. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo vamos a alcanzar la infraestructura nacional con la producción y esa norma? Me explico, hablando particularmente de esa norma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de ponernos de acuerdo con números específicos, haciendo una propuesta real de conciencia de querer proteger el medio ambiente a través del control de emisiones de CO2, pero cuidando esta parte. Sabemos que tenemos que migrar a tecnologías de este tipo, pero sabemos que tenemos que hacerlo en un gap de tiempo lógico y que sea totalmente coordinado con la infraestructura del país. Resulta que ya hay muchos autos eléctricos, pero no hay manera de poder tener esta infraestructura. ¿Y qué pasa con la emisión de CO2 que se tiene en 3 vertientes? Una, para la infraestructura. Tú necesitas producir electricidad que tienes que cuidar en emisiones. Por otro lado, ¿qué pasa con los vehículos, con la flota vehicular que actualmente está en la parte, en los caminos, en las calles, ¿no? Entonces, todo esto son vertientes que van hacia un mismo objetivo, pero ese objetivo es la inversión es en base a ese propio objetivo en el que aún se está trabajando. Honda de México está desarrollando, tiene las tecnologías, las tenemos en circulación en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Tenemos los incentivos en cada país, también estamos hablando de incentivos, no a nosotros, al consumidor, para que puedan desarrollarse estas tecnologías. Espero estar contestando de manera puntual. Sí, muy bien, y de manera gracias. muy completa, muchas gracias. Mencionabas el tema, ya el tema no es tener o no mi auto eléctrico, es dónde lo voy a cargar. Y no tener emisiones con la fuente de carga, tampoco, claro, ¿verdad? claro. Ahora, el poder lograr como país que tengamos un mercado mayoritariamente de autos eléctricos o híbridos implica pues, prácticamente sustituir la flotilla actual de vehículos por vehículos nuevos. En términos de mercado implica producir una cantidad enorme de vehículos, y si a esto le sumamos los que además se van a tener que producir para el mercado de Estados Unidos, se viene una curva
de producción incremental enorme, enorme. ¿Cómo va a funcionar la reconversión de las plantas actuales? ¿Se pueden reconvertir o hay que empezar de cero? Por supuesto que no hay que empezar de cero, pero sí es una fuerte inversión para recapacitar la planta productiva actual. Pero te voy a comentar algo que antes de pensar en cómo cambiar una infraestructura, tenemos que pensar cómo vamos a proceder en esta conversión, porque si tú bien dices, y te digo una cantidad que con todo gusto podemos compartir o está publicada en, no me acuerdo en dónde participé, pero se los puedo compartir, Jorge, con todo gusto, este análisis, que ya incluso compartimos con la Secretaría de Economía y con la semana, estamos a punto de… Teniendo que sustituir un parque vehicular, en el mejor de los casos súper conservador, que no resuelve el problema, pero que vamos a ir migrando, vamos a suponer del 50%. Primero tenemos que pensar en la infraestructura, tanto de producción como de procesamiento de lo que vamos a sustituir. ¿Qué vas a hacer con los vehículos actuales? O sea, es un problema que no siquiera, o es un tema de migración que te tiene que tener con planeación. Pero contestando, vamos a poner en el escenario ideal, de que ya tenemos resuelto la infraestructura de carga, la infraestructura de proceso de los vehículos que ya están en circulación y que obviamente tienen que ser desplazados por los eléctricos o híbridos o de tecnologías nuevas, pero además este parque tiene que sustituir un parque que ya existe, que está totalmente obsoleto y que además en lugar de incentivar a deshacerte cobrándote más como en Japón, en Estados Unidos, pues entonces te dicen no pagues tenencia, ¿verdad? Y no pagues esto. Entonces eso tenemos que organizarlo. Pero si lo hacemos, la inversión de aproximadamente en regiones como el Bajío, más del 50%, 60, 70%, ese número no lo traigo en la cabeza, pues sí lo tengo calculado en lo que vamos analizando, pues te lleva también un gran tiempo, porque como responsable de cambiar un mercado, eres responsable de que cumplas con la regulación que te permita mitigar estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo le hacemos? Invertimos en la planta, invertimos en el tratamiento de los vehículos a desplazar, invertimos también en la infraestructura nacional e invertimos también en la producción de vehículos nuevos para la comercialización. Entonces, eso es desde el punto de vista de análisis, en mi experiencia, lo que he compartido con la industria. Pero en Honda México, ¿qué decimos? ¿Sabes qué? Me espero. Además, están acostumbrados a Honda México, ya varios años de aquí, me espero. ¿Qué vamos a hacer? Estamos esperando los análisis que existen en Tokio y en Estados Unidos, porque lo primero que seguramente vamos a hacer es traer estos vehículos al mercado mexicano producidos y fabricados en otras partes o ensamblados únicamente en México. Ahora, por otro lado, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos acompañar esta planificación en el estado y escenario ideal? Necesitamos, como lo mencionamos ahorita, esa coordinación en la parte de educación. Necesitamos que tengamos una buena producción de elementos técnicos que vengan a darnos el servicio que la industria quiere. Necesitamos que esta región, como todo el país, esté segura. Cuando Honda invirtió en México, era el área más segura del país. Ahorita no lo es tanto. A pesar del esfuerzo que hemos hecho, de veras, Honda de México se cuenta entre esto para traer a toda esta gente de gendarmería, de militar y todo lo que hemos hecho en base al vandalismo en las vías férreas, pues necesitamos tener una cuestión también de seguridad. Seguridad, infraestructura carretera, como bien decía, la gente trabaja en un lado, estudia en otro lado, se está volviendo un periférico, lo tengo ahí en unos bullets que les pasé, pues vías de aquí se están volviendo periféricas, necesitamos tener transporte público, tener infraestructura en las plantas para poder otorgarles esta transportación. Entonces, es una planeación a los 3 niveles de gobierno, acompañados absolutamente con la industria, para lo cual Honda México, en nuestro mejor esfuerzo, pues estamos haciendo lo posible por colaborar. Gracias Silvia. Una última pregunta. En términos, y no sé si sea un dato que tú tengas a la mano, pero en términos de la producción de Honda en Celaya, ¿qué porcentaje ya está siendo de sus materias primas o de sus equipos que instalan en sus vehículos, se producen en la zona Bajío? No, pues aquí hacemos totalmente la HRB y todos los motores. O sea, nosotros tenemos también, te puedo pasar los datos
de la producción que tenemos al 100% de los vehículos que tenemos y cuánto exportamos, y son públicos, están en nuestro propio portal, están también en los portales de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y además hemos migrado la producción, toda la parte de transmisiones que se exportan a Estados Unidos y los vehículos terminados que exportamos a Sudamérica, prácticamente Brasil y Argentina, son producidos en la región Bajío. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes. Silvia mencionaba un tema ahorita que tiene que ver con la movilidad. Y la movilidad en una zona como la zona Bajío es algo que se vive todos los días. Los que aquí trabajamos, los que profesionalmente estamos ocupándonos de esta área, sabemos que es muy común estar una mañana en San Luis, en la tarde en Querétaro y llegar a dormir a León. O sea, es el día a día. La movilidad se vuelve un tema vital y aquí me gustaría preguntarle a Iker, ¿cómo se ataca el aspecto de movilidad tanto en mercancías, porque el movimiento de los bienes se vuelve vital, como de personas y tiene que ver con infraestructura, tanto infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria, inclusive hasta aeropuertos? ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Samuel. Pues muchas gracias aquí a EBI 4.0 por invitar a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Haría un breve mensaje sobre el ferrocarril de carga. Es un caso de éxito a nivel internacional. Hace 20 años partíamos de una empresa pública paraestatal en quiebra, la cual se reestructura y en estos 4 años se ha triplicado la carga. Aquí, uniendo con el panel anterior que hablaba mucho de tecnología, de la disrupción que es el 4.0 en la manufactura, les puedo comentar algunos ejemplos de la tecnología que tenemos en el ferrocarril de carga. Uno a lo mejor nos ven los carros algo oxidados o grafiteados. Las locomotoras que se arman en Ciudad Hidalgo, en Ciudad Sagún Hidalgo, tardan en ensamblarse 3 días. Un día es la parte metalmecánica de soldadura, ensamble, pintura, y 2 días tardan los softwares en cargarse. Entonces, como un ejemplo de la importancia que ya tiene la tecnología en el ferrocarril de carga. Otros ejemplos podríamos dar, aquí la vía que pasa aquí por San Miguel Allende se controla desde un centro de control en Monterrey, está toda con sensores para ver cómo pasan los trenes, si el convoy se va desempeñando de forma correcta, la trazabilidad de la carga, la locomotora va indicando su performance, se va optimizando la ruta, la forma de manejo, en fin, mucha tecnología en el ferrocarril de carga. Ya en el enfoque regional, haría el ejemplo con la carga general, que es la que transportamos a través de los contenedores, las cajas metálicas de 20 pies, de 40 pies, de 53 pies. Aquí en San Luis Potosí hay una terminal de contenedores, en Silao, Guanajuato hay otra y en Querétaro hay otras 2. Entonces, para todo este desarrollo industrial que se da en la región, pues hay estos 3 puntos donde hay terminales intermodales ferroviarios de carga con servicios directos a Chicago, Los Ángeles, Atlanta, 6, 7, 8 días. Esa es un poco la vanguardia tecnológica que tenemos y es precisamente ejemplos que nos hacen al ferrocarril de carga en México ser el lugar número 11 a nivel mundial. En carga movilizada ocupamos el lugar número 11. Hasta aquí los comentarios de carga. Veo que la pregunta viene un poco enfocada hacia la movilidad de pasajeros. Hay varias iniciativas que durante tiempo han tratado de impulsarse, el México-Querétaro, también el interurbano dentro de Guanajuato. Aquí yo creo que necesitamos un poco cambiar o innovar en la parte de la parte financiera. Si no hay bonos verdes, si no hay temas inmobiliarios que dentro de las estaciones, hoteles, centros comerciales, que puedan apoyar el costo-beneficio de los proyectos, vemos complicado competir contra el low cost aéreo. El otro día el Hyperloop, para aquellos que no lo saben, hay una nueva tecnología que se está desarrollando precisamente en California para trenes en un túnel con alto vacío. Y México presentó un proyecto, sería el México-Guadalajara,
para ir en 39 minutos de México a Guadalajara. Pues bueno, más o menos es lo que uno tarda en el vuelo. Y el vuelo lo puedes, te cuesta, pues dependiendo a qué horario y con qué línea, pues lo puedes tener desde 1,000 pesos hasta 5,000 pesos, ¿no? Entonces está muy complicado competir con el low cost aéreo y con el increíble servicio que dan los autobuses interurbanos. Entonces ahí están los proyectos, habría que ver de qué manera se puede innovar desde el punto de vista financiero para que a través de bonos verdes o de otros valores, como puede ser el tema inmobiliario en las estaciones, se pueda ayudar a la factibilidad financiera de los proyectos, porque de lo contrario son sueños. El México-Querétaro, para darles una idea, era de 5,000 millones de dólares. El presupuesto, secretario Guillermo, del gobierno del estado, de un año, ¿de cuánto es? ¿Aprox? ¿1,000 millones de dólares? En dólares son, espérame, son 70, más o menos. Me sabía el de Querétaro, que eran de 1,000 millones de dólares. Como 20,000 más o menos. ¿20,000 millones de dólares? Sí, más o menos. De pesos. Perdóname, de pesos. De pesos, Son 70,000 ¿no? millones de pesos más o menos. Entonces, un proyecto interurbano de pasajeros de mediana o alta velocidad puede dejar sin presupuesto al gobierno del estado durante 4 o 5 años. Son 4 o 5 años, ¿no? Entonces, de ese tamaño son los proyectos de movilidad de mediana velocidad o de alta velocidad, ¿no? Hasta aquí el comentario. Gracias, Iker. Yo lo que conozco y lo que me ha tocado platicar con las empresas que llegan, con las empresas que asesoramos es, en relación al ferrocarril, tiene mucho que ver con sus procesos de exportación o de importación y tienen su embarque consolidado que no para en Chicago, como bien mencionabas. La pregunta que te haría es, en términos de una red regional, ¿hay mercado para eso? Es decir, ¿es económicamente viable que el transporte ferroviario no solo se vea como la opción para el producto terminado, sino que entre mercancías locales o regionales se pueda utilizar para hacer más eficientes costos? Excelente pregunta. Con el autotransporte de carga competimos y colaboramos. A final de cuentas vamos por mercados, ambos medios de transporte. A menores distancias y menores volúmenes de carga, ahí la competencia se la lleva el autotransporte de carga. Esa es un poco la lógica. A mayores volúmenes de carga y mayores distancias se la lleva el ferrocarril. Entonces, creo que sí es una asignatura pendiente ver ciertos pares, orígenes, destinos, ciertas rutas donde debería de haber un traslado de carga de autotransporte carretero a ferroviario. Incluso ahorita comentaba hace un momento el tema de bonos verdes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay incentivos que miden cuál es el desgaste carretero y cuál es el desgaste carretero debido a carga, porque puede ser pasajeros o puede ser del vehículo personal, del vehículo privado, y entonces ese ahorro en mantenimiento carretero de carga lo doy como un incentivo para cambiarme al intermodal ferroviario, ¿no? Entonces creo que sí hay temas por ahí. También un poco la evolución, que creo que es una evolución 4.0 interesante para México. En Estados Unidos el ferroviario intermodal, estos trenes que van con contenedores, en gran medida lo desarrollaron compañías autotransportistas de carga, porque hubo una evolución que también la estamos viendo en México de menor número de operadores de carga, mayores restricciones en las horas de conducción, temas de tráfico y temas de contaminación, ¿no? Entonces, por una serie de factores se unen o ven un mercado los autotransportistas de carga y en vez de ver al ferrocarril como una competencia, son parte de esa cadena. Ellos invierten en los equipos, las cajas naranjas que vemos de Schneider, las verdes bueno, ya no voy a decir las marcas, pero las que vemos aquí en las carreteras, las azules claras, las naranjas, las blancas, las verdes, esas son autotransporte de carga, pero vienen intermodal, que se la pudieron bajar en San Luis Potosí, en Silao, o a lo mejor en Laredo, pero son autotransporte de carga, inversionistas de carga que se subieron al ferrocarril y subieron a sus clientes al ferrocarril, ¿no? Entonces hubo esa evolución muy interesante que ojalá que se pudiera dar algo así en nuestro país. Gracias, Iker.
Un gran tema en el éxito del Bajío como región ha sido que producir acá es mucho más eficiente, ¿sí? Y en este sentido te preguntaría, bueno, lógicamente el ferrocarril ha sido gran parte de esa ecuación, ¿sí? ¿Cuáles son los retos más grandes que tú ves para el ferrocarril? Y se me vienen a la mente 4, ¿no? Uno es la suficiencia de vagones, la seguridad, los tiempos y la infraestructura. ¿Cuáles son los retos más significativos que tú ves en el ferrocarril hoy día? Pues no nos pusimos de acuerdo, Samuel, pero más o menos traía el mismo punteo de retos que observamos en el ferrocarril de carga. Un primero sería terminar la infraestructura que está pendiente. Hay una felicitación al gobierno del estado de Guanajuato y a los otros gobiernos que conforman la región Bajío. Sí hubo una planeación de largo plazo y somos fruto este boom industrial, automotriz, aeroespacial, es fruto de esa planeación de largo plazo. En esa planeación de largo plazo, la infraestructura de transporte era una parte fundamental. Entonces, sí hubo esa inversión, sí hubo esa adquisición de derecho de vía, sí hubo ese alineamiento entre los distintos actores municipales, estatales, federales, el sector privado, para que se dé esa infraestructura del transporte. No toda está completa y en concreto el libramiento de Celaya, pues ahí se nos atoró un poco con la crisis económica, tenía el liderazgo el gobierno federal, ahorita se lo está pasando a los concesionarios, a Ferromex y a Kansas. Ferromex ya está trabajando en la parte que le corresponde y con Kansas City está la negociación ya, entiendo, en el último trecho ya para cerrar la negociación y que comience la parte de Kansas y se libere el derecho de vía faltante, que se construya la tercera parte, 30%, 40% restante de esta importante obra que viene pues precisamente alineada con toda esa planeación de largo plazo que se hizo de la infraestructura para el transporte. Segundo tema, seguridad, coincido que es de los grandes retos, ya Silvia lo comentaba, hemos trabajado de la mano con el gobierno del estado, con el gobierno federal, usuarios del ferrocarril, los concesionarios del ferrocarril, pues sí es de los grandes retos como país y como región, ¿verdad? Y ya es algo que tenemos que vivir con ello, no hay que bajar la guardia, está controlada la situación en el estado de Guanajuato, pero vemos que en otros lugares del país rápidamente se complica de una manera alarmante, ¿no? Entonces, lo que funcionó aquí en Guanajuato, que fue esta estrecha coordinación entre gobierno federal, gobierno del estado, el liderazgo que tuvo el señor gobernador, y obviamente pues los más afectados es el usuario de la carga, es ese just in time que no llegaba, ¿verdad? Y los concesionarios ferroviarios. Por último, el mercado de carros. En el país hay 30,000 carros ferroviarios registrados, hay otros 30,000 carros ferroviarios que vienen de Estados Unidos y Canadá en las distintas rutas automotrices, graneleras, intermodales, entre otras. En Estados Unidos hay 1.2 millones de carros ferroviarios. Entonces hay un mercado muy líquido de equipos ferroviarios en Estados Unidos, del cual podemos accesar de manera relativamente sencilla. Va a crecer ese mercado y va a tener que ligarse con el de Estados Unidos. Y por último, un comentario que no estaba entre los que señalaste, Samuel, pero creo que importante para la audiencia. La reforma energética ya es una realidad, y es una realidad aquí en Guanajuato. Ya estamos trayendo trenes unitarios, son trenes de 100, 120 carros, aquí a San José Iturbide, Guanajuato. Entonces, la reforma energética, todo ese gran andamiaje jurídico, ese abrir a que el transporte no sea nada más, a que el sector privado no sea nada más transportistas de Pemex, sino que podemos ser socios de Pemex, proveedores de Pemex o competir con Pemex, ya se está dando aquí en Guanajuato. Es algo que no se conoce y creo que es algo digno de destacar. Y hay inversiones muy importantes, ya viéndolo como región o nada más como estado, pero hay inversiones de tanquería de hidrocarburos ferroviaria muy importantes en San Luis Potosí y en Aguascalientes. Eso le va a dar una autonomía, le va a dar unos inventarios, una seguridad energética a la región
que antes no teníamos, que antes ahora sí que a lo mejor ibas a cargar premium y te decían, no, pues pásale a la siguiente porque ya, ya no había ese inventario, ya no los habíamos terminado, ¿no? Hasta aquí el comentario. Muchísimas gracias, Iker. La región Bajío ha crecido a destiempos. Querétaro inició hace más de 30 años con un empuje industrial enorme. Guanajuato empezó a planificar y a reposicionarse desde hace 20 años. La inercia de Querétaro, el empuje de Guanajuato, la constancia de Aguascalientes, la planta de Nissan llegó en el 82, la primera, las ventajas logísticas de San Luis. Todo esto ha conformado la tormenta perfecta del desarrollo económico, yo diría. Me gustaría preguntarle al licenciado Guillermo Romero, en este contexto donde cada estado está aportando sus ventajas para un entorno regional altamente competitivo y altamente desarrollado, como secretario de Desarrollo Económico, ¿qué tanta es la coordinación que hay con los otros secretarios? ¿Qué tanta es compartida la visión de un desarrollo industrial, de un desarrollo educativo? ¿Qué tanta comunicación existe entre ustedes para que toda esta ola que estamos viviendo se potencialice al máximo? Sí, muchas gracias. Primero un saludo a todas, a todos, a mis compañeros, a Silvia, a Iker y a Oscar, a ti, Samuel. Me da mucho gusto estar aquí. Un agradecimiento a Jorge, a Ramón, a todos los organizadores de este evento. Y bueno, yo pensé que ya no me iba a quedar nada que decir después en verdad que han dicho muchas cosas importantísimas mis compañeras y compañeros. Yo empezaría aquí por comentar, Samuel, que efectivamente cuando una región o una serie de países se van a unir, y permítanme que me vaya un poquito a la historia y a lo mejor hacer más preguntas que respuestas, pero yo veo hemos visto tres razones principales que mueven. Por ahí puede ser la necesidad, que una serie de países o una región se unan por necesidad. Otra puede ser una gran visión de alguien o de algunos. Y otro punto puede ser, desde luego, por conveniencia. Si me dijeran, a ver, ponme un ejemplo de cada uno de ellos. Cuando la Unión Europea que comentaban aquí, la Unión Europea, la mayoría de las personas, bueno, no creo que la mayoría, en este recinto no, pero digamos, si tú haces una encuesta va a creer que fue por razones económicas, y no, fue por razones de seguridad. Nomás vean el gran antecedente de las dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Primera o Gran Guerra, lo que provocó, y en un principio las razones obedecían desde luego a esta parte, ¿no? Basta leerlo por ahí, que se haya convertido después la parte económica quizás la más vistosa, la más vista, es otra conveniencia. Yo diría que el NAFTA en 1994 evidentemente para los tres países fue un aspecto de conveniencia. Nos convenía, como en cualquier negociación, te conviene, me conviene, ¿no? Necesidad, pues probablemente esto se dé más en algunas partes donde no necesariamente sea una región completa, sea entre dos municipios incluso, o la frontera, ¿no? O si tú quieres Lagos y León, por ejemplo, ¿no? O complementariedad. Entonces, lo primero que yo diría es, ¿a qué obedece nuestra unión? Nada más por un accidente geográfico que estamos, San Luis, Aguascalientes, Querétaro. Yo creo que va más allá de esto. Y precisamente iniciativas como la del Corredor Central, que en un principio no fue tan fácil, aquí pregúntale a Oscar, porque en un principio incluso, y esto hay que platicarlo así, por eso son estos paneles, había ciertas diferencias, me voy a meter en otro estado que no es mi estado, pero entre el secretario de Desarrollo Económico estatal, digamos, Marco, y el municipal, digamos, de la ciudad de Querétaro, en este mismo proyecto, Samuel.
fue un poco así un controversial. Afortunadamente entró Coparmex y ese es el valor de que entre la sociedad y dijo, bueno, esto nos conviene. Entonces, me voy acercando a la respuesta, no creas que le estoy rodeando. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos y yo en estos foros, y Óscar es testigo, he participado, le hemos puesto, el gobernador ha tenido mucho interés, yo fui a Querétaro cuando se presentó, hemos tenido talleres ahí en el Tecnológico de Monterrey, y dijimos, bueno, ¿cuál es lo primero? Aquí tienes que ser un poquito pragmático, ¿verdad? La praxis famosa, para que, como decir, dice un amigo que cuando tocas, ¿no?, la puerta, así como el gatito que ya metió la piernita, entonces ya le abrieron la puerta, ya hay un recoveco, decíamos, en las circunstancias actuales, para empezar a vernos como este corredor, como lo planteó Óscar, como una región, tenemos que empezar por compartir, no es lo más importante probablemente, pero es lo más fácil, digamos, y proyectos de infraestructura. Porque son muy fáciles en una evaluación de proyecto público, hacer una evaluación de costo de oportunidad, de costo-beneficio, en un proyecto de infraestructura bien planeado, bien planteado. Es más importante lo de las personas y la educación, la formación, desarrollo de capacidades que tú decías, pero en un principio para que te vean en el país como una región, oye, fíjate que estos 4 estados empujaron esta obra de infraestructura en los apaseos o en este lugar, o hacia Celaya, que nos va a beneficiar a todas nosotros. En la parte ahora sí voy a la respuesta concreta, en la parte de educación, y que lo hiciste al principio la pregunta también, formación, desarrollo de competencias, hay que reconocer que cada estado ha trabajado, creo que muy bien, pero aquí yo diría que nos ha faltado, o es un tema pendiente, Samuel, y que tenemos que hacerlo ya, porque cada estado ha hecho un gran esfuerzo, pero un gran esfuerzo, lo ha hecho Querétaro, ¿no? Indudablemente Querétaro tiene grandes compañías o grandes empresas, digamos, desde luego de manufactura, pero yo diría más allá de desarrollo de producto, de ingeniería, etcétera, tú las conoces muy bien. Guanajuato creo que ha hecho una gran labor, el IECA, por ejemplo, Instituto Estatal de Capacitación, para capacitar y desarrollar competencias en personas operativas, sobre todo técnicos, y dar esa pertinencia hacia la demanda que necesita la industria, y Aguascalientes igual, y nos vamos desde luego con San Luis, pero ahí creo que podemos tener una sinergia extraordinaria y es el momento de hacerlo, ¿no? Es el momento de hacerlo. Nos complementamos. Yo sé que hay muchos trabajadores que diario van a Querétaro, a Samsung, por ejemplo, que van de Tarimoro y que van en camión y que son 2 horas, y también a San Luis, de vía San Felipe, tú lo sabes, a General Motors, por ejemplo. Entonces, es una complementariedad. Y ahí me lleva, desde luego, a que ese es un paso y es un objetivo del corredor, pero tenemos que hacerlo. No lo hemos hecho del todo, Samuel, yo diría, están los inicios, pero es una necesidad, no hay para dónde hacerse, tenemos que hacerlo complementario, vernos. Yo recuerdo mucho la primera vez, bueno, que a mí me tocó presentar a la región Bajío internacionalmente, estaba con Manuel Fernández en Detroit, en el 2002, en el AMSDE, que me tocó ser secretario la primera vez, Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, me tocó la bonita y medio ingrata labor de ser el coordinador de la región Centro-Occidente, que es más allá del Bajío, porque incluyes a Zacatecas, a Jalisco, a Nayarit y Colima. Entonces, el 40% del tiempo era convencernos de que había que ir como zona. El 30% era para hacer la de referee entre el secretario de Aguascalientes y el de Zacatecas, ¿no? Y lo puedo decir ahora, ya pasó tiempo, el de Zacatecas, en aquel tiempo era Carlos Lozano, oigo que acaba de salir el gobernador de Aguascalientes, y el de Aguascalientes era Rubén Camarillo, que es senador, ¿no? Y entonces él acababa de salir, entonces se peleaban, ahí le dije, se trata de hacer las cosas. Y esa vez que ahí con Manuel presentamos en Detroit en un seminario al Bajío, a la región, fue algo así fuera de serie, ¿no? Casi nadie lo hacía. Pero yo creo que ya es el momento, tenemos que verlo así. Y me lleva algo, y te adelantaste a la pregunta, viendo ahí que era aquí, yo indudablemente un tema vital
es la utilización del transporte público para la movilidad de personas. Es imprescindible, no podemos, si no esto se nos va a atorar, nos va a ganar esa carrera al desarrollo económico, se la va a ganar a la infraestructura y sobre todo en la movilidad de personas. Yo creo que más que nunca, no sé, Iker, lo digo o lo dejo como pregunta, ¿se justifica un transporte como un tren en este momento? Pero a lo mejor hay que plantear bien el proyecto como él lo dice, que se justifique económica y financieramente para entrar inversión privada e inversión pública. Entonces, sí creo que hay que, ya tenemos el corredor central, que creo que es una figura que nos va a dar fortaleza, pero sí hay que empezar muy fuerte con la parte de infraestructura, pero la parte de desarrollo humano, de educación, de fortalecimiento, ya es muy necesario hacerlo, porque inclusive tiene grandes costos de oportunidad. Yo quisiera ver el día que, imagínate que dijera Querétaro, ya no pongas esa universidad, ya está aquí. O tú Querétaro, ya no pongas ese centro de capacitación, aquí lo tiene Guanajuato con Honda, por ejemplo, y vamos a abrirlo. Ese es ganar, ¿no? Pero bueno, cuando ves que el 30 de septiembre, todavía allá en España va a votar Cataluña, que si se queda dentro de España, no dices, híjole, como que dices, pues ¿dónde andamos, no? Hablando de regiones, y ves ese tipo de sentimientos, yo digo más, o de emociones en los países, ¿no? Pero sí tenemos que irnos por ese lado, hay que irnos también viendo cómo, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, bueno, pues sí, tiene el tratado, la libertad de bienes y servicios, de personas, estudiantes, ha llegado a la unión, más allá de la unión aduanera, pero ahí, por ejemplo, en la política monetaria, la política económica, pero principalmente la monetaria con el Banco Central, creo que es algo que hay que pensarlo muy bien, ¿no? Hoy por ahí hay una fuerza política alemana medio neonazi o neonazi que dice, ya no tenemos que rescatar a países como España o como a Grecia, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo una política monetaria, todos usando el euro, pues no te permite la flexibilidad cuando un país, ahora sí que revientan sus finanzas públicas o economía, devaluar, por ejemplo, ¿no? En fin, me fui muy allá, pero creo que este paso tenemos que hacerlo y no lo podemos hacer solo los gobiernos, ¿eh? Por eso la conformación de clústeres, ahorita que lo hemos trabajado, aquí está, me acompaña el subsecretario Froilán, y de veras, cuando nosotros conformamos o les invitamos a conformar un clúster industrial, les decimos a los industriales, el clúster es de ustedes, ¿no, Silvia? El clúster, porque el día de mañana nosotros no vamos a estar aquí, y el clúster automotriz ahí está, y va a tener que seguir trabajando. Entonces, eso es muy importante que esté implicado la parte académica y la parte industrial o la parte en general de económica, empresarial, ¿no? Lo que hemos visto, y nosotros traemos una medición que hacemos trimestralmente de cómo crece la oferta de naves industriales en la zona, es que todavía hasta hace un año la mayor parte de los espacios industriales estaban en Querétaro. A partir de hace 3-4 trimestres, la mayor parte de los espacios industriales clase A se encuentran en Guanajuato. Lógicamente esto tiene una historia. Si algo tengo claro es que esto no es azar, esto es un trabajo arduo, es un trabajo a conciencia desde hace muchos años. ¿Qué sigue para Guanajuato y qué sigue para el Bajío, secretario? ¿Qué visualizan ustedes a partir de ahora que se ha logrado un éxito tan contundente? Sí, los retos, como decía Iker hace rato, ¿no, Samuel? Yo creo que, bueno, en primer término, refrendar la visión o el convencimiento de que si no nos trabajamos realmente como región, a lo mejor podemos seguir, pero nos va a costar muchísimo, vamos a desperdiciar personas primero, talentos, vamos a desperdiciar recursos, los presupuestos cada vez más complicados, en fin. Entonces esa parte, tenemos desde luego el reto ese primero de la educación, de la formación, de la capacitación, tenemos el reto también de la infraestructura, la parte energética, ¿no? Que ya se está trabajando efectivamente, como decía Iker, hay proyectos muy importantes, pero ¿cuál es la demanda? ¿Qué se va a necesitar? La parte de planeación en los centros de desarrollo urbano, aquí estamos en San Miguel, se rompió un paradigma
en esta administración de que se quería llevar el desarrollo industrial a otros lugares, desde luego como de altísima calidad de vida, como es San Miguel y Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero también lugares como Valle de Santiago, tú sabes, como Abasolo, y eso es importante, pero por ejemplo, está en los sanmigueleses, es decir, ¿hasta dónde va a llegar la ciudad? ¿Hasta dónde va a estar el crecimiento? Esos son los retos para que vienen, ¿no? La parte de seguridad, desde luego, la parte de seguridad es muy, muy importante, la continuidad, ¿no?, que tú has comentado, Samuel. Y esto tenemos que insertarlo dentro de un país, ¿no? Yo creo que los retos del país tenemos que asumirlos como propios, porque no somos una isla, y menos ya hablando como región, y tarde o temprano pues tenemos que entrar también a estar inmersos. Yo creo que también me gustó mucho la exposición de Silvia, porque si se fijan, ella hizo muchas preguntas. O sea, nos vamos a veces, es que vienen los carros híbridos y los eléctricos y ya hay que ponerse, a ver, espérame, ¿y qué va a pasar con todas las plantas que están? Y las estaciones de servicio, ¿y por qué los carros híbridos? ¿A quién le convienen? ¿Es más negocio para las fábricas? Yo le preguntaría a Silvia, o al consumidor, o por qué me tienes que convencer que voy a usar un auto eléctrico, ¿no? Ese tipo de preguntas yo creo que es importante, y es importante en estos paneles, Samuel, donde haya gente que conozca, porque luego caemos, que este es un recurso mucho más del marketing, de la mercadotecnia, en que un deportista nos diga, ay, que esta marca es buena, ya lo dijo Zidane, ¿no?, o ya lo dijo fulano, es buena, oye, no, o contamina, o al revés, ¿no?, una autoridad, ¿no?, o lo digo con todo respeto, don Carlos Slim, y como ya dijo Carlos Slim, ya, no, hay que irse, yo creo, al que sabe, ¿no?, al que conoce para tener un criterio por dónde nos vamos a ir en la planeación, ¿no? Pero por ahí van los retos. El principal, el talento humano. Y fíjate, ya nomás para terminar, porque te hablaste de rotación y esta parte, nos hemos metido con empresas y hacer encuestas, ¿no? Realmente, nosotros, y les puedo decir y compartir, por ejemplo, a nivel operario, realmente no sería una cuestión tanto de oferta, o sea que falta gente preparada, pero hay otros factores ya más sociales, antropológicos, culturales, que hay que estar trabajando. No es nada más el sueldo o te doy mejores prestaciones, va con una forma de pensar, con generaciones, con otra parte. En la parte técnica, por lo menos en Guanajuato, y aquí lo comparto, sí es donde estamos con una oferta menor que la demanda que hay. En la parte técnica, de técnico medio superior, ¿verdad? En la parte ya de profesionista probablemente estemos ya emparejándonos, pero en la parte de técnico sí hay una carencia que hay que trabajar muy fuerte. Con eso cerraré. Perdón, me gustaría hacer otra pregunta, aprovechando que podemos contar con tu presencia. El Bajío, si bien destacan los 4 estados que conocemos, Aguascalientes, San Luis, Querétaro y Guanajuato, también el Bajío toca a estados como Michoacán y Zacatecas. ¿Les ven ustedes como gobierno, como secretario, posibilidad de subirse e incorporarse a la velocidad que está moviéndose el centro del Bajío? Sí, mira, yo acabo de estar con el secretario de Michoacán, que es buen amigo, es conocido, y él ya ha estado ahí en estas posiciones. Y ahorita me recordó, y a lo mejor te tocó hasta a ti, Samuel, trabajando para desarrollo. Hubo un proyecto, creo que de GM en Michoacán, ¿no? Para una pista de pruebas, ¿no? Donde necesitas climas extremos, ¿no? Que desafortunadamente fracasó, ¿no? O digamos se cerró. Yo creo que Michoacán es un estado hermosísimo, aparte de eso, con muchísimo potencial, y que no tendría por qué no estar. Ahora anda muy entusiasmado el secretario por las zonas económicas especiales. Y, oye, quiero venir y que ustedes vayan para ver lo de Lázaro Cárdenas, qué podemos hacer con empresarios como ustedes, invirtiendo allá o invirtiendo de este lado. Le dije, encantado, ¿no? Y debemos yo creo que a Michoacán, a Zacatecas mismo, bueno, Zacatecas de luego tiene la mina más grande del mundo en cuanto a producción de plata, ¿no? Está ahí la del grupo Peñoles. Está una gran planta si no me equivoco, de cerveza, ¿no? De modelo, de cervecería, ¿no? Está por allá. Bueno, ahora ya no es modelo, ahora es sí, Heineken. Pero bueno, yo creo que también tiene posibilidades.
De estos dos estados que mencionaste, probablemente un poco más Michoacán, ¿no? Por la cercanía y por la cantidad de gente, pero sin negar la parte de Zacatecas. Yo creo que es estar, y también Jalisco, partes de Jalisco. Yo creo que esto de las regiones también es como el NAFTA, ¿no? Dices, cualquier país que estuviera al lado de Estados Unidos, pues le estaría vendiendo a Estados Unidos. Yo creo que eso, así fuera Venezuela con todo y Chávez y Maduro juntos, ya no le vendan, ¿no? O sea, esto es, yo creo que la vecindad, bueno, es prácticamente para toda la vida mientras este planeta exista, ¿no? Perfecto, pues ¿Querías comentar algo? el Bajío como región, bien decía ahorita el secretario, aquí estamos. ¿Y cuál es el origen? Pues fue necesidad, fue conveniencia, fue estrategia. Creo que hay muchas respuestas. La cuestión es que estamos aquí trabajando coordinadamente entre las diferentes estados del Bajío. Yo veo plantas automotrices que están en San Luis y están en Guanajuato y se intercambian piezas y se intercambian gente, lo mismo las que están en Querétaro con Aguascalientes o con Guanajuato. Es decir, la interrelación que se da dentro de las mismas plantas, la interrelación que se da dentro de los mismos grupos, existe, la tenemos, la vivimos. Ese regionalismo ya lo estamos viviendo a diario. El reto sigue siendo sacarle el mayor provecho y tomar todas esas bondades que nos ofrecen, ¿sí? Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias por sus atinadas respuestas, por sus comentarios, y Jorge, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Expo Bajío Industrial 4.0, segunda edición.